Buenas tardes amigos de Sinaloa Noticias. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hacer un reencuentro general de lo que viene siendo la presidencia de Maduro y el por qué los conflictos que hoy en día traen de cabeza a ese país venezolano. Maduro asumió las funciones administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. El delicado estado de salud de Chávez luego de la victoria electoral del 2012 le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero, como lo ordena el artículo 231 de su Constitución. Sin embargo, Chávez siguió en el cargo hasta su fallecimiento, ocurrido el 5 de marzo del 2013. Al morir Chávez, Maduro asumió 3 días después la jefatura de Estado y de Gobierno como presidente encargado de Venezuela, hasta la celebración de elecciones presidenciales. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido por el artículo 233 constitucional, no debía ser el vicepresidente Maduro quien tomase el cargo, sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo del 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió que la juramentación de Maduro como presidente encargado era procedente. Así, Nicolás Maduro fue proclamado presidente de Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril del 2013. Desde su elección como presidente, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo desde el 19 de noviembre del 2013. Durante el mandato de Maduro, tal y como durante el último periodo de Chávez, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, con un aumento a la delincuencia, la inflación, la pobreza y el hambre. La escasez en Venezuela y la disminución de los estándares de vida de calidad se tradujo en aparición de protestas en todo el país a partir de abril de 2014, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro. Pérdidas de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 2015, aunque Maduro todavía concentra el poder político a través de otros órganos en manos del oficialismo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el poder electoral, así como las Fuerzas Armadas. Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario. Numerosos medios opositores a su gobierno en el plano internacional, así como figuras opositoras nacionales, habitualmente se refieren a él como un dictador. ¿Qué está pasando en Venezuela? Entonces, usted ya escuchó acerca de la trayectoria del presidente Maduro, cómo llegó al poder a raíz de la muerte de Hugo Chávez, y obviamente durante sus mandatos, pues una de las referéndum hubo un fraude en el 2017, es donde se vino más fuerte la oposición en contra de él. Resulta que el opositor venezolano Guaidó, que ha sido reconocido por Estados Unidos y otros países como el nuevo presidente de Venezuela, movilizó a una multitud de personas. Se hablan de 30,000, 40,000, hasta de millones de personas que los movilizó en una marcha en apoyo para derrocar al presidente Maduro. También realizó un balance de las acciones que se han realizado en los últimos días y denunció la represión de la que es víctima la oposición. Maduro, como cualquier otro presidente que quiere aferrarse a la silla presidencial, pues está moviendo todo a su manera, buscando apoyos internacionales de Rusia, China y otros lugares para poderse sentar. Ya muchos países han desconocido totalmente el triunfo de Maduro. Por su parte, como bien lo decimos, Nicolás Maduro, quien es apoyado por Rusia y China, se ha negado a dejar el cargo y busca demostrar el control de las instituciones del país a través de ejercicios militares que se encuentran desarrollando en la actualidad, a modo de una intimidación, como acostumbran esos gobiernos dictatoriales. No obstante, Estados Unidos amenazó con tomar acciones si Juan Guaidó o el pueblo venezolano
es atacado por parte del régimen de Maduro a través del ejército, ya que el ejército todavía apoya bastante a Maduro y la gran mayoría de ellos está a su servicio. ¿Por qué la gente no quiere a Maduro? ¿Por qué apoyaron a Guaidó? Pues con las marchas se busca presionar a Nicolás Maduro para que se aparte del cargo que por lo pronto comparte con Juan Guaidó. Se dieron por la extrema pobreza en la que ha asumido Venezuela por parte del régimen de Maduro, heredado de Hugo Chávez después de su muerte. Las condiciones económicas y de salud pública no han tenido solución y el país se ha dividido aún más por el desespero de no tener cómo alimentar a sus familias. Algunos venezolanos afirman estar arrepentidos de haber votado en su dichosa asamblea a favor de Maduro. Creyeron en sus palabras de la supuesta revolución bolivariana para el pueblo, pero eso no fue cierto. Pues las Naciones Unidas por primera vez habla y emite unos comunicados y dice que discutió la situación en Venezuela por primera vez desde que el jefe del parlamento, Juan Guaidó, asumió como presidente el cargo del país, amparado en la Constitución venezolana, luego de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia el 10 de enero tras un fraude electoral consumado en mayo del 2017. Y dice la ONU, es hora de elegir un bando, basta de juegos, basta de dilaciones o están del lado de las fuerzas de la libertad, asumiendo y refiriéndose a Juan Guaidó, o se alinean con el caos de Nicolás Maduro. Así lo ha declarado Pompeo. Por otro lado, Rusia acusó a Estados Unidos querer orquestar un golpe de Estado y Estados Unidos llamó a reconocer al gobierno democrático de Juan Guaidó. En conclusión, podemos ver quien sale perdiendo a final de cuentas viene siendo el pueblo venezolano. Por un lado, si realmente Nicolás Maduro los tiene en extrema pobreza, como lo hacen ver los medios de comunicación, pues no creo que con la llegada de Juan Guaidó les vaya a resolver también su vida, ya que de hecho Estados Unidos y otros países están apoyando a Juan Guaidó, que parece también que no es una blanca palomita. Todos los presidentes obedecen a un bien internacional y a veces no representan los intereses del pueblo.